Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, y pues como hoy es el Día de los Archivos, vamos Sí. a festejar hablando de lo que tú sabes hablar mejor, de México. Bueno, y ahora con una situación un poquito diferente a la tradicional, porque siempre hemos visto a México como un expulsor de gente, siempre hablamos de la migración y hablamos de la gente que se va de México, pero hemos mencionado muy brevemente, pero creo que es importante hablar de México como país receptor o como país huésped en algunos casos, temporal, de grandes personajes que por presiones políticas, por cuestiones de persecuciones, por cuestiones de aprendizaje, se han venido a México. Y eso también nos cambia la visión a nosotros, porque en realidad nosotros también recibimos migrantes. Y esto que a veces nos quejamos de la gente de fuera, pues también teníamos que aplicarlo nosotros. No vamos a platicar en este momento de toda esta camada enorme de migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, pero quisiéramos hablar de migrantes importantes que estuvieron por periodos temporales en México, y vamos a platicar de gente de gente extraordinaria que estuvo en México, que pasó periodos por varias razones y que también parte de lo que aportaron se les debe a su participación o a su paso por México. Y obviamente esta lista no es exhaustiva, no quiere decir que son los únicos, pero es un poco para que nos demos cuenta de que México también puede ser un punto de arranque para grandes personajes de la vida mundial. Varios de los que vamos a mencionar hoy fueron premios Nobel. De hecho, quiero empezar con el famoso premio Nobel de Literatura Jean-Marie Leclésio. Ha estado por periodos muy largos de su vida viviendo en México. Él vivió en Pátzcuaro muchos años. Varios de sus libros sobre culturas precortesianas, sobre el Chilam Balam y la conquista de Michoacán, los hizo estando ahí. Regresa con muchísima frecuencia. Obviamente su español es muy fluido. Es una persona que ama entrañablemente a México y que México le dio un hospedaje muy simpático, porque además vino casi huyendo no quería hacer el servicio militar y lo mandaron a México. Él cuenta una anécdota que el día que llegó a su avión le cayó un rayo, le pegó un rayo al avión, afortunadamente pudieron aterrizar y él dice que eso fue como la marca que le mandó Tlaloc para decirle aquí te quedas, y pasó temporadas enormes, sigue viniendo. Jean-Marie Leclésio, para los que no conocen de él, es un escritor francés que acaba de ganar el premio Nobel hace un par de años. Después también a nivel histórico, José Martí, el padre de la liberación de Cuba, pasó aquí en México bastantes años. De hecho, la planeación de la independencia de Cuba se dice que se estuvo haciendo en una casona que está muy cerca de Palacio Nacional. En esa parte llegaban muchos de la gente que posteriormente logró la independencia de Cuba, y José Martí, además de que estuvo escribiendo mucho en México, aquí contó con mucho apoyo para la planeación de lo que fue la última de las colonias españolas en América, la Liberación, a principios de siglo. Y otros paisanos suyos muchos años después hicieron lo mismo. Bueno, de hecho, vamos si quieres a brincar a ese punto. Es muy conocido. Ah, perdón, lo tenías. No te apures, sí, no te ajá. apures. Es muy conocido el asunto de Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, aquí el en Che México. no, pero el Fidel Castro sí. De hecho, como cubano. De hecho, el Che se casó en México. Su primer matrimonio fue en México. Su primera hija es mexicana. Y hay muchas leyendas alrededor de que se conocieron en México. De hecho, los puso en contacto Raúl Castro. Se conocieron aquí. A partir de aquí, donde estuvieron además presos, donde se dice que Gutiérrez Barrios los estuvo apoyando, que México se hizo de la vista gorda para la planeación de la Revolución Cubana, y salieron de Veracruz en el famoso yate Granma en 1956 para iniciar la Revolución de la isla. En México se les dio muchísima protección, aunque en teoría los metieron a la cárcel un tiempo. En realidad fue un poco como había un poquito de colusión, estábamos coludidos un poco con ellos. Y su estancia aquí fue de varios años. Después, bueno, quizá uno de los más conocidos actualmente, Plácido Domingo, que llegó aquí a los 8 años, muy conocido en todas las labores que estuvo haciendo durante el temblor, el gran tenor. Sus papás vinieron a trabajar aquí, cantaban zarzuela, y aquí aprendió y aquí empezó a cantar. Después regresó a su patria, a España, pero también viene muy frecuentemente, y él considera a México como su segundo hogar. Otro caso muy similar, también de otro cantante en épocas diferentes. En 75, Joan Manuel Serrat estuvo asilado en México.
lo iban a meter preso, eran los últimos años de Francisco Franco, y Joan Manuel Serrat vino huyendo. Varias de sus canciones son compuestas aquí. Su etapa de hambre, como él lo menciona, fue en México. Muchos de sus grandes amigos siguen aquí, y por eso casi todos sus tours los organiza para ellos. Luego, Gabriela Mistral, escritora. Tenemos dos famosos premios Nobel mujeres, que no hay muchos desafortunadamente, Gabriela Mistral y Rigoberta Menchú, que también pasaron tiempo aquí. Rigoberta venía huyendo de la violencia que había en Guatemala, pero Gabriela Mistral vino contratada por José Vasconcelos. Gabriela Mistral, además de escritora, era una gran pedagoga y vino a trabajar en los procesos educativos que Vasconcelos desarrolló en México, y estuvo aquí durante 3 años, 1921 a 1923. Y como estos nombres que hemos mencionado, hay varios. Facundo Cabral estuvo aquí, estuvo Celia Cruz muchos años, el escritor Roberto Bolaño, la que era la primera dama de Chile, Hortensia Bussi de Allende, que vivió aquí, el famoso investigador submarino Jacques Cousteau. Muchos de sus viajes los estuvo haciendo en Baja California, y aquí estuvo. Y en realidad lo que queremos decir con este famoso listado, con este gran listado de personajes importantes, es que México es un gran receptor. Nos toca a nosotros también abrirle espacio a estas gentes que no vienen a robarnos los lugares como a veces queremos hacerlo, sino que vienen también a enriquecer el patrimonio que tenemos en México. Esta cuestión de las bardas, ahora que están tan mencionadas por el asunto de Trump, bueno, no construyamos tampoco nosotros esas bardas, que a veces las inventamos, pero son bardas sociales que tendríamos que hacer. Oye, Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, ¿sabes además qué me llama la atención en tu lista? Esta pluralidad. Hay de chile, sí, de dulce y de manteca. Sí. El León Trotsky fue otro personaje. Bueno, y algunos que se quedaron, no mencionamos a García Márquez o Álvaro Mutis, dos grandes escritores colombianos, claro, porque ellos llegaron y se quedaron aquí, sí, totalmente. Y estos son como temporales, y hubo muchos, fíjate, luego no nos damos cuenta, vinieron a esconderse aquí muchos norteamericanos, cuando hubo todo este asunto del macartismo, muchos directores de cine y todos se vinieron a radicar a México. Dalton Trumbo. Sí, aquí vivió. Y vinieron porque pues los estaban presionando, los estaban echando para afuera, los iban a meter a la cárcel. Y entonces, para que vean cómo el mundo da vueltas, ¿no? De pronto nos ha tocado ser anfitriones, no huéspedes, perdón, anfitriones de muchos personajes americanos que vinieron huyendo para acá, ¿eh? Más todos aquellos a los que Lázaro Cárdenas, en el periodo de la Guerra Civil Española, les abrió la puerta, que hicieron una economía distinta en nuestro país, una mente de trabajadora que, sí, traían estos españoles, sí, la tienen sus hijos, nietos la han heredado. Y de mejorar y de ser más productivos. No, y además aportaron a este país enormemente. Impresionantes. Enormemente. Que por cierto, en este año hay 2 aniversarios muy importantes. Es el 40 aniversario de la migración argentina, de cuando empezó toda la problemática en Argentina, que se vinieron hace 40 años exactamente, y hace 80 años empezó la Guerra Civil Española, que al final de cuentas, entre 36 y 39, fue la que arrojó hacia México una cantidad enorme de inmigrantes. Entonces, 1936 y 1976 son 2 años importantes, y se cumplen ahora 40 y 80 años de aquellos 2 eventos que a México lo enriquecieron terriblemente. Claro, por razones difíciles para los que tuvieron que salir huyendo, pero México fue un beneficiario de esos 2 eventos. También estoy acordándome de los chilenos cuando el golpe militar y la caída de Salvador Allende. Hablabas de su viuda, Bussi, sí, pero muchos intelectuales y muchos personajes importantes chilenos se quedaron en México. Podríamos hacer un programa tanto de los que vinieron, estuvieron un tiempo y regresaron, sí, o de los que todavía continúan aquí y han aportado muchas cosas, conocimiento, experiencia a un país que en su momento lo necesita. Y creo que es importante asumirnos también como responsables de esta recepción de la gente que viene fuera, porque es gente que son seres humanos como nosotros, que simplemente vienen a tratar de sobrevivir y a los cuales hay que abrirles las puertas y hay que
recibirlos como se lo merecen, ¿no? Y la verdad es que además somos sumamente hospitalarios. Sí, claro. Siempre hay una sonrisa, siempre hay un buen modo. De eso se van hablando los turistas que vienen a México, ¿no? De que hay una cuestión muy amable y muy acogedora por parte nuestra. Sí. Pues interesantísimo tu tema de hoy, Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo. ¿Qué te parece si para que festejes bien el día del ¿Archivo? De los archivos te vas a dices, sí. qué horror? Sí. Abres el cajón y dices, no, mejor mañana. O para festejar a los archivistas los llevamos a mi casa. Ándale. Ahí sí van a tener chamba para que vean. Muchas gracias, que estés muy bien, que tengas una excelente y gracias tarde. a